Buenos días a los estudiantes de la institución educativa Buena Esperanza del Turbaco del grado 10. Hoy vamos a graficar la función tangente. Así como lo hicimos con el seno y coseno, debemos iniciar nuestro procedimiento en forma análoga. Es decir, hacemos un plano cartesiano y en el plano cartesiano graficamos una circunferencia unitaria. Es decir, una circunferencia unitaria es aquella que tiene como radio la unidad y el centro en el origen del plano cartesiano. Una vez graficada la circunferencia unitaria en el plano cartesiano, dividimos la circunferencia en ángulos de 15 grados. Recuerden que la circunferencia total mide 360 grados y vamos a dividir cada cuadrante en ángulos de 15 grados. Primero vamos a iniciar con el primero y segundo cuadrante. Nuestra circunferencia unitaria, ahora con la ayuda del transportador, vamos a dividir el primero y segundo cuadrante en ángulos de 15 grados. De la siguiente manera, tomamos el transportador, así como lo hicimos con el seno y el coseno. Dividimos la circunferencia unitaria, tanto el primero como el segundo cuadrante, en ángulos de 15 grados. Y la gráfica correspondiente a esa división del primer cuadrante y segundo cuadrante en ángulos de 15 grados es la siguiente. Bueno, como ustedes pueden ver en la gráfica, hemos dibujado la circunferencia unitaria con radio igual a 1. Esta distancia del centro del origen del plano cartesiano al extremo este tiene una unidad de medida. Lo mismo que hacia arriba una unidad, hacia la derecha, hacia la izquierda una unidad y hacia la izquierda, hacia el abajo otra unidad. En el punto de coordenadas 1,0, que es este puntico que estoy señalando, 1,0, hemos trazado una recta tangente que toque a la circunferencia en ese punto, una recta tangente que llamaremos L. Esta recta tangente a la circunferencia en el punto de coordenadas 1,0, este que estoy mostrando aquí. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a prolongar el lado terminal de cada ángulo, tanto del primero como del segundo, de tal manera que toque a la recta tangente, como vamos a hacer en el siguiente procedimiento. Continúa. Aquí estamos prolongando, aquí la tocó. Vamos a prolongar el ángulo de 30 grados. Aquí ya prolongamos el de 15. Ahora vamos a prolongar el de 30 grados. Prolongamos de esta manera, una recta punteada que toque a la recta tangente. Igualmente hacemos para el de 45 grados, colocamos la regla bien de tal manera que quede en la misma dirección y prolongamos el lado terminal de 45 grados con una recta punteada de tal manera que toque a la recta tangente, la toca en este punto. Igualmente con el de 60 grados la prolongamos de tal manera que toque a la recta tangente, en forma punteada la prolongamos y va a tocar la recta tangente en este puntico aquí que estoy señalando. Igualmente ocurre con el ángulo de 75 grados. La prolongamos de tal manera que tienda a tocar a la recta tangente a la circunferencia en el punto 1,0, recta tangente en el punto 1,0. La prolongamos, observamos que en alguna parte la va a prolongar. Aquí no se va a ver porque la hoja es muy pequeña. Prolongamos ahora, si prolongamos el ángulo de 90 grados, vamos a observar que este ángulo, es la prolongación del ángulo de 90 grados, por mucho que uno la prolongue, jamás va a tocar a la recta tangente en ningún punto, porque estas rectas son paralelas. Esto significa que la tangente del ángulo de 90 grados no existe.
porque jamás se va a encontrar la prolongación del ángulo de 90 grados, del lado terminal del ángulo de 90 grados, jamás se va a encontrar con la recta tangente. Ahora vamos a trabajar en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante hacemos lo siguiente. Para el ángulo de 105 grados, hacemos la prolongación de dicho ángulo en el sentido opuesto a lado terminal. De esta manera, observen lo que estamos haciendo. Estoy prolongando el ángulo de 105 grados, pero lo estoy prolongando en el sentido opuesto, de tal manera que esta recta tienda a tocar a la recta tangente en alguna parte. Observamos que por el largo de la hoja no se observa dónde toca la prolongación del ángulo en el sentido opuesto a la recta tangente. Ahora miramos para el ángulo, ahora hacemos la prolongación en el sentido opuesto del ángulo de 120 grados. Prolongamos en el sentido opuesto, observamos en el sentido opuesto hasta que esta prolongación corte a la recta tangente en este punto. Aquí observamos que la toca en este punto. Este es 120 grados. Ahora viene para el ángulo de 135 grados. Hacemos lo mismo. Hacemos la prolongación del lado terminal en el sentido opuesto. Y en forma punteada la prolongamos hasta tocar a la recta tangente. La toca en este punto. Ahora vamos a prolongar el lado terminal del ángulo de 150 grados en el sentido opuesto hasta que esa prolongación toque a la recta tangente en un punto. Aquí en este punto la va a tocar. Observamos aquí, voy a marcar el punto. Ahora hacemos lo mismo con el ángulo de 165 grados. Lo prolongamos dicho ángulo en el sentido opuesto en forma punteada, de tal manera que al trazar su prolongación, esta prolongación corte a la recta tangente en un punto. Observamos que la va a tocar en este punto que estoy señalando. Y para 180 grados hacemos la prolongación en el sentido opuesto. Observamos que la prolongación de 180 grados va a ser en el punto 1, 0, es decir, va a tocar a la recta tangente en este punto, aquí, en el punto 1, 0, es decir, queda totalmente, coincide con el punto 1, 0, en donde la recta tangente toca a la circunferencia. Si ustedes se dan cuenta, el punto en donde la recta tangente corta la circunferencia, toca la circunferencia, lo he llamado con la letra A. Y los puntos en donde el lado terminal toca a la recta tangente hacia arriba, los he llamado con las letras M, N, P y Q. Y hacia abajo de la recta horizontal, M', N', P' y Q'. Ya explicaremos más adelante por qué le he denotado a estos puntos con estas letras. Ahora vamos a realizar el plano cartesiano en otra hoja de papel milimetrado y vamos a dividir el plano en 4 cuadrantes, igual que hicimos en el seno y en el coseno, como se ve en la siguiente gráfica. Ahora vamos a trasladar las líneas trigonométricas de la tangente a la gráfica del plano cartesiano que hicimos. Recordemos que las líneas trigonométricas de la tangente se van a encontrar en la recta tangente. Para el ángulo de 0 grados, la tangente de 0 es 0, la línea trigonométrica es nula, porque esto queda sobre el eje horizontal, no hay distancia vertical, entonces colocamos un punto en el 0. Aquí colocamos un punto en el 0, un puntico en el 0, y ahí está señalado. Para 15 grados, la línea trigonométrica correspondiente a la tangente es la distancia esta que voy a demarcar,
te estoy señalando. Aquí observamos la distancia AM. La trasladamos para 15 grados. AM la trasladamos para 15 grados. Aquí la colocamos un puntico. Correcto, hay un puntico, ahí está. Este es el punto para la línea trigonométrica de 15 grados. Para 30 grados medimos desde A hasta el punto N. Hasta el punto N, donde el lado terminal toca a la recta tangente. Esta es la línea trigonométrica para 30 grados. La trasladamos acá en 30 grados. Trasladamos aquí en 30 grados, colocamos un puntico en 30 grados. Ahí está el puntico señalado. Seguimos para 45 grados. Medimos su línea trigonométrica, que es la recta tangente. Esta hasta desde A hasta P. La trasladamos un poquito ahí y la trasladamos para 45 grados. 45 grados es aquí, verticalmente hacia arriba. Colocamos el punto bien ubicado. Esa longitud la trasladamos ahí y ahí está el punto. Para 60 grados, la recta tangente es esta que está aquí, desde la distancia que hay desde A hasta Q. Ahí abrimos el compás un poquito, de A hasta Q, y la trasladamos para 60 grados. Y así continuamos y observamos que para 75 grados la distancia es tan grande que no alcanza el compás. Y para 90 grados observamos que la recta no hay distancia, esas dos rectas son paralelas, por lo tanto el lado terminal no va a tocar, el lado terminal de ese ángulo no va a tocar a la recta tangente. Estos son los puntos del primer cuadrante. Ahora, con la ayuda de la escuadra, trazamos esos puntos y las líneas trigonométricas quedarán de la siguiente manera. Quedan las líneas trigonométricas en el primer cuadrante. Para el segundo cuadrante, recordemos que la tangente es negativa. Entonces, vamos a medir las líneas trigonométricas correspondientes al segundo cuadrante. Para 105 grados, tenemos que medir la prolongación del ángulo de 105 grados. Como es muy grande, no alcanzamos a medirla con el compás. Entonces, vamos a medir para 120 grados. 120 grados, este es el ángulo de 120 grados. Vamos a medir la prolongación, que viene siendo esta longitud, 120 grados. Esta distancia es el ángulo de 120 grados. Medimos la prolongación esta que está acá. Aquí, correcto, 120 grados. Y la trasladamos, esa longitud la trasladamos para 120 grados hacia abajo. Colocamos 120 grados, aquí quedaría 120 grados. Un puntico en 120 grados. Para 135 grados medimos la distancia que hay desde A hasta P', que corresponde al punto de corte de la prolongación del lado terminal. Queda siendo así. Entonces buscamos 135 grados acá en el plano cartesiano y trasladamos esa distancia ahí. Ahora viene para 150 grados. Medimos la prolongación del ángulo de 150 grados, que corresponde a la distancia AM'. Y la trasladamos para 150 acá, verticalmente hacia abajo. 150 grados, correcto, ahí, un puntico ahí. Y para 165 grados medimos la prolongación desde el punto A al punto en donde el lado terminal, la prolongación del lado terminal toca la recta tangente, que es el punto M'. Entonces cerramos un poquito el compás, medimos esta distancia, cerramos un poquito más, medimos esta distancia, aquí esta distancia, correcto ahí, y la trasladamos para 165 grados, que es 165 grados, viene siendo aquí. Medimos hacia abajo, la colocamos, correcto, muy bien, ahí colocamos un puntico. Y para 180 grados, la tangente de 180 grados es 0, porque no hay distancia desde el punto A hacia abajo, no hay distancia, queda en el mismo punto A. Entonces colocamos un 0, un punto, aquí en 180 grados. Con la ayuda de la escuadra, trazamos las líneas trigonométricas y quedan de la siguiente manera. Del curvígrafo, trazamos la gráfica de la tangente en el primer cuadrante, de tal manera que tome la mayoría de los puntos graficados.
Aquí tenemos la gráfica de la función tangente en el primer cuadrante. De forma análoga, con la ayuda del cubígrafo, graficamos la gráfica de la tangente en el segundo cuadrante. El cubígrafo bien ubicado, la repasamos para que se observe bien. Aquí tenemos la gráfica de la tangente en el segundo cuadrante.